Amigos del Chef de la Política, bienvenidos a este nuevo capítulo donde vamos a hablar de Fito. En un café escribieron por casualidad. Pero no de Fito Páez, tampoco de Fito Garcés, el profesor de UDELAR en Montevideo, sino de Adolfo Briones Villamar, más conocido como Fito. De carácter muy buena persona y no es como mal informan. Dicen uno de los maleantes más conocidos, populares y perseguidos en el Ecuador. Vamos a ver algunas cositas relacionadas con eso, cómo Fito se relaciona con el tema de la inseguridad en general del país y finalmente algunas ideas de cuál es el rol, cuál es el papel de Fito en los escándalos de corrupción vinculados a la política y sobre todo el financiamiento de campañas electorales. Y empezamos entonces, y por otro lado, ahora tenemos un exquisito plato típico del Ecuador, creo, algunos dicen que es de la costa en particular, de Machala, de Loja, no sé, llamado el Tigrillo. Y antes de empezar, agradecemos a nuestros auspiciantes, Pescadito Editoriales, con este nuevo libro, Populismo, Polarización y Oposición en Turquía, Venezuela y Ecuador, un estudio comparado para ver cómo los afectos inciden en la política. Ahí tienes ese libro, les entregamos a domicilio sin costo adicional. En segundo lugar, Primicias, el periodismo comprometido. Si quieres saber de política, economía, sociedad, deportes, cultura, música, ahí está, www.primicias. Y finalmente, el COSISO, Colegio de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad San Francisco de Quito. El mejor lugar para estudiar una de las 8 maravillosas carreras que te ofrece el COSISO. Ciencias políticas, relaciones internacionales, psicología general, psicología clínica, educación, literatura, artes liberales, y me falta una que es... No, ya dije educación. Aquí le corto. Eso le vas cortando. Y... antropología, cualquiera de esas 8 carreras, ven a la Universidad de San Francisco, te ofrecemos la mejor educación y fácilmente puedes sacar una doble titulación, sacar 2 de las 8 carreras como títulos, no como minor, no como una subespecialidad, sino como título. Te esperamos. Y bueno, empezamos y vamos a ver los ingredientes. 4 verdes. ¡Tarán! Por acá. Una cebolla paiteña, por acá. Una cebolla larga, cebollín, dicho en otros lugares del continente. Mantequilla. Queso fresco. 4 huevos. Media taza de leche o un poquito más, que está acá. Y para el final, un poco de cilantro. Exquisito plato de la costa ecuatoriana, digámoslo así, para que no se peleen. Los lojanos también dicen que no es costa. Veamos. Y vamos a empezar. Y empecemos entonces con una cuestión general sobre esto. Tomamos una tabla. Y lo primero que vamos a hacer, y esto lo hacemos primero porque nos va a llevar más tiempo, cortamos los filos, pasamos el cuchillo de esta manera. Y luego, esto hacemos con los 4 verdes, ¿no? Y procedemos a sacarles la cáscara. Mire, aquí está del 1 y así vamos trabajando los 4. ¿Quién es Fito? Todas las calles donde me escondí. Este Fito, no Fito Páez, no Fito Garcés. Este Fito, ¿quién es? Se dice que es uno de los grandes cabecillas de los grupos de delincuencia organizada, o como en el Ecuador se conoce como GDO. Una larga y dilatada trayectoria en el campo delincuencial de Fito. ¿Cómo se puede fugar un delincuente contumaz de alta peligrosidad de las cárceles? Pues bueno, bienvenidos al Ecuador, pues aquí pasa todo. Nunca se supo bien cómo fugó, por qué fugó, cuáles fueron las responsabilidades. El hecho cierto es que estaba prófugo. ¿Qué hizo el gobierno nacional? Lo puso como un objetivo de alto riesgo, de alto valor, ofreció una recompensa
Y el hecho cierto es que hace pocos días el gobierno le volvió a encontrar en la ciudad de Manta, un lugar cerca de la ciudad de Manta. Y ahí la versión oficial, obviamente, del gobierno es que ha sido un gran logro de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas a partir de maniobras conjuntas de inteligencia. Sin embargo, las críticas que existen, que son útiles en democracia, decían: ¿qué inteligencia puede haber si Fito fue descubierto no en el exterior, no lejos de su espacio, que es la provincia de Manabí, sino en la propia ciudad de Manta? Bueno, es un argumento. El hecho cierto es que Fito fue detenido, fue llevado a la Administración de Justicia y ahí viene un hecho interesante sobre el cual vamos a discutir, que es la extradición, que es un proceso legal que, dicho en forma simple y sencilla, no con las palabras difíciles de los abogados, quiere decir que un país inicia un juicio a una persona y esta persona, estando fuera de ese país, le requiere al país donde está para que se lo entregue a fin de que sea juzgado. Eso es lo que pasó con el caso del señor Fito, y quienes piden esto fueron la United States, los gringos. Lo único que tienen miedo los delincuentes en general, y esto en Colombia pasó en los 90s, 80s y 90s, con el narcotráfico, a lo único que le tienen temor es a ser deportados a la Johnny, porque dicen que en la Johnny sí no pueden hacer lo que ellos quieren. Eso dicen, pero parecería ser que es así. El hecho cierto es que a Fito lo detuvieron e inmediatamente se inició un proceso de deportación porque el gobierno de los Estados Unidos solicitó que le sea enviado a esta persona porque tiene procesos judiciales iniciados allá. Volviendo a nuestro tigrito, cortamos en pedazos más o menos de esta dimensión, son unos 10 centímetros más o menos de largo. Y vamos a ir a colocar esto en aproximadamente 2 litros de agua, aproximadamente. Y vamos a dejar que eso se cosa por alrededor de 20 minutos. Entonces, un poco más de 2 litros de agua, un poco de sal, esperamos a que se caliente bien, no importa que no hierva, y traemos para poner alrededor de 20 minutos el verde, que es este plátano. ¡Ay, señor! Cuando todavía está duro o verde. Y volvamos entonces ahora, mientras eso está, vamos a seguir hablando de Fito, que no es Fito Páez, no es Fito Garcés, profesor de Udelar en Montevideo, tampoco. Adolfo Briones es no. Macías Villamar, Macías, inconfundible apellido Manaba, no puede ser otro lugar. Entonces, siguiendo con Fito, les decía que se le pidió en extradición, los Estados Unidos pidieron en extradición, se hace un procedimiento que es muy pequeñito, muy rápido, donde llega la solicitud del gobierno, en este caso del gobierno de los Estados Unidos. En el caso del Ecuador, a diferencia de otros países, quien tramita esto es el presidente de la Corte Nacional de Justicia, Corte Suprema de Justicia en otros países, Suprema Corte de la Nación en otros países como la Argentina o como México. Él es el que tramita, hace una audiencia muy pequeña, ligera, y ahí la persona puede decir, ¿acepto que me extraditen o no? Sí, acepto, mi señoría. Si no acepta, esto se dilata, pero ligeramente. En el caso de Fito, cuando todos esperábamos, o la mayoría esperaba, que no acepte la extradición, dijo, me voy para la Johnny mañana. Y inmediatamente esto se agilitó y hace poquitos días, avión, nos vemos. Y ahora está ya en los Estados Unidos. ¿Cuáles son las consecuencias de Fito? Mientras sigo con nuestro tigrillo, tomamos la cebolla, esta cebolla roja, lavada obviamente, le cortamos los filos, cortamos por la mitad, podemos poner la cebolla completa o la mitad, dependiendo cuánto les guste, y vamos a cortar en cuadraditos. Yo le voy a poner un poquito más de la media cebolla. Entonces les decía, ¿cuáles son las consecuencias de la salida de Fito del Ecuador?
Más allá del proceso al que se va a someter en los Estados Unidos, hay un tema que es súper importante. Y es que acorde a la legislación de ese país, si Fito colabora, es decir, si canta, ¿quiénes son los otros pisos? ¿Con quiénes ha pactado? ¿Con quiénes ha hecho acuerdos? Eso le puede implicar una reducción de la pena. Precisamente hace un par de días, Fito ha dicho que no se declara culpable ante una corte de los Estados Unidos. Y lo que se rumorea es que seguramente esa es parte de su estrategia para empezar a negociar, no su libertad seguramente, sí una pena atenuada a cambio de cantar los nombres de las personas con las que ha tenido relación en los diferentes gobiernos en el Ecuador. Actores políticos, actores sociales, empresarios. Entonces dicen que mientras Fito está tratando de resolver sus conflictos propios de allá, aquí hay mucha gente que está así preocupadita por lo que Fito les pueda decir. ¿Y eso por qué razón? Por un tema que todo el mundo sabe y nadie se atreve a decir, y es que el narcotráfico está muy vinculado con la economía del país y también con la política. Y sobre la parte de la vinculación con la política es lo que les voy a hablar en unos minutos, luego de decirles que una vez que tengamos esto listo por acá, vamos a tomar el cebollín o la cebolla larga, como ustedes prefieran, y vamos a cortar una cantidad, no demasiada cebolla, algo así. Ustedes pueden cortarles por la mitad, como estos son delgados, yo prefiero que sean enteros, en cortes finos. Y luego vamos a poner esto en un sartén o en un bol con aceite para que se haga lo que se conoce como un sofrito, que va a estar integrado por las 2 cebollas, en primera instancia por un poco de ajo, que no les he puesto acá, perdón, me olvidé, y que a eso le vamos a agregar luego el verde, pero eso vendrá luego. Ahora solo vamos a cocinar esta parte. Entonces les decía, el narcotráfico tiene varias aristas. Lo que más conocemos en general es la venta de estas sustancias sujetas a control, como se dice en términos técnicos. Pero los otros hechos fundamentales es cómo el narcotráfico, a través de los recursos que genera ilícitos, porque el narcotráfico es un delito, al menos en Ecuador y en buena parte de los países del mundo, cómo esos recursos se infiltran o en la economía, para lo cual hablaremos en algún otro capítulo, o en la política. Y lo que nos interesa ahora es saber cómo se infiltran en la política. Y ahí, una de las vías más importantes, no es la única desde luego, es financiando campañas electorales. ¿Cuánto necesitas para la campaña? Tenga su billete, haga su campaña y sea luego alcalde, sea prefecto, sea concejal, sea asambleísta o incluso dicen, sea presidente. ¡Qué fuerte! Ningún descubrimiento lo que estoy diciendo, esto lo sabe todo el mundo, pocos se atreven a hablar, pero lo vamos a hablar aquí en el Chef de la Política. Entonces, luego de esto, tenemos listas 2 cosas para nuestro sofrito, tenemos acá la mantequilla y vamos a ir a eso luego de un rato, más o menos calculando que esto de acá esté unos 10, 12 minutos más o menos cocinándose. Entonces volvemos del queso, una parte fundamental, queso fresco, y tenemos un rallador por acá y vamos a pasar. Y mientras tanto les decía que una de las fuentes principales de cómo o de los mecanismos cómo se infiltra el narcotráfico y el crimen organizado en general en la política es financiando campañas. ¿Qué campañas electorales? Cualquiera de ellas, sin distinción. ¿Cuáles prioritariamente se dice que son las campañas a alcaldías más que otra cosa? No quiere decir que no haya financiamiento con estos recursos a las prefecturas, a la asamblea o a la presidencia. Simplemente que lo más común es que este financiamiento sea en alcaldes. Y la siguiente pregunta, ahí es, ¿por qué en alcaldes? Bueno, por una razón básica. Y es que los alcaldes pueden
entregar recursos económicos a través de contratación pública. Entonces, si el GDO entrega X suma de dinero, cuando esa persona llega a la alcaldía, el GDO puede lavar esos recursos a través de contratos que le son asignados y con lo cual ese dinero ilícito puede entrar al sistema financiero. Esa es una de las formas y uno de los mecanismos que utilizan estos llamados GDOs. Entonces vamos al sofrito, mis estimados amigos. Un poco de aceite. Le ponemos un poquito de sal. Le podemos poner un poquito de pimienta por acá. Y vamos a traernos la cebolla. El cebollín o cebolla larga, blanca. Que la colocamos por acá. Y esto le dejamos por un ratico. Una de las formas que utilizan estos grupos criminales para financiar la política es financiando la campaña. Te entrego recursos económicos. Cuando ganas, me devuelves esos recursos a través de contratos. Los alcaldes en el Ecuador pueden contratar, hacer contratación pública, y se dice que muchas de las empresas que terminan contratando a las alcaldías son empresas propietarias indirectamente de los grupos criminales organizados. Luego, primer objetivo, lavar recursos. Pero hay otro objetivo igual o más importante que lavar recursos, y es que la alcaldía te genere cierto nivel de impunidad, o en otros términos más simples, que facilite la negociación, el tráfico, el transporte de las drogas. ¿Cómo puede hacer eso la alcaldía? Simple. Colocando gente que es parte de los GDOs y que es una cuota que se le pide al alcalde por haberle financiado en instituciones municipales específicas, que pueden ser, por ejemplo, las agencias de tránsito. ¿Qué consigue con esto los GDO? Tener gente que permita viabilizar las drogas. Este objetivo, este segundo objetivo, dicen que es quizás el más importante entre los dos básicos, el lavado de dinero que habíamos dicho hace un momento y este. Entonces, para eso es más importante que financiarle a un prefecto provincial o a un asambleísta o a un presidente de la República, financiar a las alcaldías. Y ahí, en las alcaldías, es donde más recursos económicos provenientes de estos GDO, de los que forma parte Fito, están invertidos. Ojo con ese dato. Entonces sacamos ya nuestro verde, que vean ya está cocinado. No hay que dejarle pasar demasiado tiempo. Y lo que vamos a hacer ahora es aplastarle. Una cuestión simple. Se le puede aplastar así y luego ya vamos a aplastar bien con el tenedor. Esto es solamente para iniciar. Entonces, dos momentos o dos objetivos mejor para financiar la política. Hay otro tema fundamental y es, esto sucede en todos los municipios del país, o mejor, en todas las candidaturas a alcaldías del país, por igual. Y la respuesta de lo que se conoce es no. Es decir, hay un grupo de alcaldías, hay un grupo de ciudades donde es más probable que esta compra de candidaturas a través del financiamiento se dé. ¿Cuáles son esas ciudades? Básicamente aquellas en las que estos grupos criminales tienen intereses, sea porque son puertos o sea porque son lugares de paso. En términos geográficos, esto podría pasar en cualquier parte del país, pero fundamentalmente en estas ciudades que he mencionado, y que están los puertos básicamente en la costa, obviamente, y las ciudades de paso que en general son de la costa. Hay unas pocas en la sierra también, pero estas no tienen que ver tanto con el tráfico propiamente de narcóticos, sino con la comercialización que se genera a partir de la minería ilegal. Entonces, no es en todo el país, es fundamentalmente en algunos sectores. Y quizás esa puede ser una de las explicaciones, quizás, de por qué la violencia está más concentrada en unas ciudades y en unas regiones que en otras. No es porque esas ciudades o esas regiones
por sí mismas sean más proclives a este tipo de delitos, de ninguna manera, sino porque geográficamente están posicionadas en sectores que son más susceptibles de que el narcotráfico haga de las suyas. Entonces volvemos, el verde está ya bien majado, bien macerado, bien golpeado y le juntamos con nuestro sofrito original, le damos vuelta y esperamos a que mutuamente vayan tomando los sabores. Vean esto, cómo va quedando. Y aquí le vamos a dejar un tiempo, le bajamos un poco la intensidad y esperamos un tiempo. Le vamos a agregar un poco de leche para que tome un poco de sabor. Les había dicho media taza de leche, pero podemos ponerle una taza de leche y vamos moviendo y seguimos con Fito. No Fito Páez, no. No Fito Garcel, profesor de Udelar en Montevideo, no. Es nuestro Fito, que ya no es nuestro porque ya es medio gringo ahora, está en la Johnny. Entonces, ya les había dicho el tema geográfico, ya les había dicho que les interesa más, que son las alcaldías, y luego un tema bien interesante, de los más interesantes. Se dice también que en realidad en todo este negocio de los grupos criminales organizados y en este negocio específicamente del narcotráfico, Fito es el jefe, pero es el jefe del último de los segmentos de personas que están involucradas en este negocio. ¿Qué quiero decir? Que hay un grupo de personas que son absolutamente operativas, los delincuentes comunes, por decirlo de alguna manera, donde Fito ocupaba un lugar importante. Pero hay otro grupo que es el que piensa cómo hacer el negocio y dónde ubicar. Y ese grupo tiene otro nivel y son estratos, sobre todo con manejo financiero, económico importante, que en otros términos son los que saben dónde poner la plata, cómo lavar la plata y cómo orientar. Y un tercer grupo que es el de los actores políticos, como estos alcaldes, como prefectos, como concejales, como asambleístas y eventualmente hasta presidentes, que son los que se encargan de operativizar todas las disposiciones de este cerebro económico que está en la mitad. Entonces esto sería más o menos como una especie de pirámide. En la parte alta los políticos, que en realidad son los que operan, en la parte media el cerebro financiero y en la parte de abajo la delincuencia común, la que se encarga de hacer en realidad lo menos dañino a la sociedad, aunque parezca contradictorio. En ese espacio es donde estaría el amigo Fito. Y ahora, siguiendo con lo nuestro, vamos a agregar un par de huevos. Se puede comer en el desayuno, que es lo más común, pero puede ser en realidad en cualquier momento del día. Seguimos mezclando todo. Recuerden, está leche, están 2 huevos y está todo lo que habíamos mezclado junto con el verde, que está majado debidamente. Le vamos a poner un poquito más de sal. Y estamos ya muy cerca. Dejamos esto que por un momento más acá. Y una vez que ya está avanzada esta cocción, todo el queso rallado que habíamos puesto. Le ponemos de forma considerable. Esto será unos 100 gramos de queso, 150 gramos de queso. Vamos a volver para resumir todo esto y decirles varias cosas. Una, quizás la más importante, es que como en muchas cosas de la política, la detención de Fito, que no es Fito Páez, no, de nuestro Fito, tiene una connotación que no solo está en el campo de la seguridad, sino también en el campo de la política y seguramente en el campo de la economía. Es de aquellos fenómenos que genera una serie de efectos en diferentes dimensiones de la vida social. Y vean, como eso está ya cerca, tomamos nuestro cilantro, vamos a cortar una parte, no mucho, para adornarle finalmente. Si ustedes desean, yo le voy a poner, se puede colocar unos 2 huevos fritos arriba para completar el plato. Nosotros le vamos a poner y antes picamos el cilantro, que este es básicamente para darle aroma y para la presentación del plato. Y con esto prácticamente estamos llegando al punto final. Y aquí está nuestro tigrillo. Vean esa maravilla, ahí vamos a comer 3, 4 personas, sobre todo Felipe, que come todo, come como Lima Nueva, don Felipe. Llega y se lleva todo lo que se ha hecho.
Gracias por estar en este nuevo capítulo del Chef de la Política, donde hablamos de Fito, no Páez ni Fito Garcés de Udelar, no, nuestro Fito y todas las consecuencias que implica su detención, tanto en el tema internacional como en la posibilidad de establecer sus vínculos y también cómo le puede afectar esto a la vida política del país. Gracias por estar con nosotros, gracias a nuestros auspiciantes, Pescadito Editoriales, la editorial de las ciencias sociales de América Latina, con este libro, Populismo, Polarización y Oposición en Turquía, Venezuela y Ecuador. Si quieres saber cómo afectan los sentimientos y los afectos de la política, este es tu libro. Pídenos, te entregan a domicilio. Por otro lado, primicias, el periodismo comprometido, política, sociedad, economía, literatura y demás. Ahí, www.primicias.es. Y finalmente, el Colegio de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad San Francisco de Quito. 8 espectaculares carreras para ti: psicología, psicología clínica, relaciones internacionales, ciencias políticas, antropología, artes liberales, educación y literatura. Cualquiera de ellas con el mejor staff de profesores y el mejor ambiente universitario que puedes encontrar. Gracias por estar con nosotros, síguenos en redes sociales, repliquen, comenten, pidan nuevos capítulos, pidan nuevos temas. Gracias, nos vemos pronto. Vendrán terremotos corruptos y mafiosos.